Bienvenidos a Aprende con Vladimir. Si le es posible, entonces puede suscribirse al canal. En cálculo 1 nosotros vimos máximos y mínimos y puntos de inflexión como una aplicación de las derivadas. Ahora en cálculo 2 se ve lo mismo, pero se habla de puntos de silla como una aplicación de las derivadas también. Determine los puntos críticos, o sea, en donde hay máximo, mínimo o punto de silla de esta función z igual x menos 1 al cuadrado más y al cubo menos 3y2 menos 9y más 5. También acostumbra a darse, en lugar de z, acostumbra a darse f de xy como una pareja. Entonces, para resolver el problema, primero vamos a calcular las primeras derivadas con respecto a x, con respecto a y, luego las segundas derivadas con respecto a x, con respecto a y, y finalmente la cruzada. Ya con esas derivadas vamos a mirar qué hacemos. Entonces, por ejemplo, f de x. Entonces comenzamos con f. Entonces aplicamos la regla de la cadena. La derivada de una función elevada a la n es igual a n por f a la n menos 1 y por f'. Entonces aquí n es 2 y f es x menos 1. Entonces queda 2 a la x menos 1. A la 2 menos 1 queda 1 por la derivada interna. La derivada interna de x, que es 1, y la derivada interna de 1, que es 0, no lo escribo, menos la derivada de una constante es 0. Esto es una constante con respecto a x. Entonces la derivada de y3 es 0, la derivada de menos 3y2 es 0, la derivada de 9y es 0 y la derivada de 5 es 0. O sea que f de x o f sub x es igual a 2 por x menos 2. Ahora a esta lo voy a calcular nuevamente la derivada con respecto a x, o sea fxx. Entonces la derivada de 2x, la derivada de una constante por una función, se escribe la constante y se deriva la función, o sea que es 2 y la derivada de x, que es 1, eso me da 2, y la derivada de 2, que es 0. Entonces fxx es igual a 2. Ahora la derivada de y, las que son constantes son las x, entonces me queda, esta es una constante, o sea 0, la derivada de y3 es 3y2, la derivada de 3y2 es 2 por 3, 6y, y la derivada de 9y es 9 y la derivada de 5 es 0, o sea que la derivada f sub y es 3y2 menos 6y menos 9. Vuelvo a derivar nuevamente para encontrar la segunda derivada fyy, entonces es la derivada de esta, 3 por 2, 6y, y la derivada de 6y es menos 6 y la derivada de 9 es 0, o sea que fyy es 6y menos 6, y la cruzada es, vuelvo a derivar esta f de x, la derivo con respecto a y. Esta es una constante y esta es una constante, o sea que la derivada de f de xy es 0. Recordamos que para encontrar los puntos críticos igualamos f sub x igual a 0 y después f sub y igual a 0. Entonces si f sub x es igual a 0, me queda que 2x menos 2 igual a 0. Resolviendo esta pequeña ecuación me queda que x es igual a 1. Ahora, si el que es 0 es f sub y, entonces me queda y2 menos 2y menos 3. ¿Por qué? ¿Por qué y2 menos 2y menos 3? Porque simplemente cancelé, dividí por 3 todos los términos. Tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y tercera de 9, 3. Entonces me quedó esta ecuación, y2 menos 2y menos 3 igual 0. Se puede factorizar. Coloco el paréntesis, la y, primer signo negativo, segundo signo menos por menos positivo. Dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den menos 2 son menos 3 y más 1. Menos 3 por más 1 me da menos 3. Menos 3 más 1 me da menos 2. Para que el producto de dos factores sea 0, se requiere que uno de los dos sea 0 o ambos. Si el que es 0 es y menos 3, entonces de ahí me sale que y es igual a 3. Pero si el que es 0 es y más 1, entonces me sale que y es igual a menos 1. Hago las posibilidades, x vale 1, entonces x vale 1 para los dos puntos críticos que he encontrado. Y y va a valer 3 y menos 1. Entonces estos son los dos puntos críticos que voy a trabajar ahora de la siguiente forma. Entonces el discriminante es fxx por fyy menos f de xy al cuadrado, dependiendo del punto que nosotros tomemos.
Por ejemplo, para el discriminante de P1, P1 es 1,3, o sea, el discriminante de 1,3. Entonces yo empiezo a buscar fxx es 2. Por fyy es 6y menos 6, en este caso y vale 3. Entonces me queda 6 por 3 menos 6. O sea que f, que me queda 6 por 3, 18, menos 6, 12. 2 por 12 da 24. 24 es mayor que 0. Entonces estoy en este caso, el discriminante mayor que 0. Y sabemos que fxx es 2 y 2 también es mayor que 0. Entonces estoy en este caso que el discriminante es mayor que 0 y fxx es mayor que 0. O sea que estamos en presencia, en P1 hay un mínimo relativo. Ahora miremos qué hay en P2. Entonces el discriminante aplicado a P2 me queda, es el discriminante aplicado al punto P2, que es 1 menos 1. Entonces fxx es 2 por fyy, entonces en este caso y vale menos 1, entonces simplemente reemplazo aquí, me queda 2 por 6 por y, que es menos 1, y menos 6. 6 por menos 1 da menos 6, menos 6 menos 6 da menos 12. Aquí faltaba decir menos 0 al cuadrado, que y es 0. 2 por menos 12 da menos 24, menos 24 es menor que 0. Estamos en este caso, si el discriminante es menor que 0, ahí hay un punto de silla, o sea que en P2 hay un punto de silla. Esto es lo que yo quería demostrar.